Muy buenas noches, congresista, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Návila? Muy buenas noches. Así es, hemos tratado estos temas y todavía continúa el pleno, así que la verdad es que hay muchos temas muy importantes que todavía se están debatiendo y lo que siempre hemos instado es que se debatan de la manera más democrática, constitucional y legalmente posible, ¿no? Así es, mientras la escucho voy a pedirle al switcher que de repente pueda compartir con nosotros la imagen del Pleno del Congreso, porque como dice la congresista Bazán, la actividad allí continúa. ¿Qué es lo que se ha exonerado de segunda votación, congresista? Perdóneme la pregunta, pero hubo una cierta confusión porque algún sector de los televidentes y de la población entendió que se había exonerado de segunda votación los dos proyectos, el que tenía que ver con los cadáveres de los cabecillas terroristas y también el de la cuestión de confianza. Claro, entendemos que aquel proyecto de ley que se ha discutido con respecto a lo que usted ha mencionado, más que sobre una persona con nombre y apellido, era un proyecto de ley sobre la disposición, ¿no es cierto?, de estos cadáveres por casos particulares, ¿no? Eso tiene 7 días para que podamos someterlo a segunda votación. Y lo otro, que sí es el tema, como tú bien has planteado, de la cuestión de confianza, que ha sido finalmente exonerado, ¿no? ¿Cuál es la posición de Juntos por el Perú? ¿Es una ley que finalmente consideran que es constitucional, que va a ordenar mucho mejor el equilibrio de los poderes, o cuál es la objeción que plantearían desde su bancada? Mira, sobre el tema de cuestión de confianza, y tú lo has explicado, creo, de alguna manera clara, lo que se está haciendo es recortando ciertas facultades. Y creemos que la cuestión de confianza es una figura que parte, en realidad, del principio de equilibrio de poderes. Ahora, es cierto que ha habido un debate y ha habido una discusión sobre en qué casos sí, en qué casos no. Finalmente, eso siempre ha sido facultad y prerrogativa del presidente, pero todo ese debate, Mávila, y aquí es lo que creo que más nos ha indignado, podría haberse llevado al plano de la Comisión de Constitución en tanto reforma constitucional. Porque lo que se ha planteado el día de hoy no es una interpretación. Aquí lo que se ha planteado es una reforma constitucional y debería haber sido votado como reforma constitucional. Pero claro, estamos hablando de más de 70 votos, ¿no es cierto? Estamos hablando de 2/3 y creo que de repente la oposición y estas bancadas que han planteado esto, como no tienen los votos, han querido y han finalmente pasado esto directamente al Pleno como si fuera una ley común y corriente y no lo que debiera haber sido un debate mucho más amplio, con constitucionalistas, con opiniones de expertos, y sí nos apena que se manipule, se manosee de una forma tan grosera el tema de la cuestión de confianza cuando sabemos que desde la campaña, ¿no es cierto?, se quiere socavar de alguna manera la legitimidad de este presidente legítima y democráticamente electo. Entonces, eso es lo que ha ocurrido el día de hoy y nuestra postura de Juntos por el Perú es bastante clara. Aquí lo que se tiene que hacer es respetar la democracia y respetar los canales constitucionales de la Constitución que las mismas bancadas, Fuerza Popular, etcétera, defienden para poder haber tocado esto de una manera distinta, ¿no? Claro, pero bueno, ya se exoneró de segunda votación esta norma, con lo cual queda expedita la ley para su aplicación. Ahora, la doctora Echaíz... Mávila, sí, de Alianza si para me el Progreso... permites, No, sí, le escucho, perdóneme. Sí, lo que sucede es que, claro, como tú bien has dicho, esto ya se ha aprobado, etcétera, pero todavía tiene que ser enviada al Ejecutivo. El Ejecutivo todavía la puede observar. Y mira, hay voces el día de hoy que se han expresado en torno a que no nos sorprendería que el propio Tribunal Constitucional observe este tipo de leyes. Lo quería, y perdóname que te haya interrumpido, lo quería dejar en claro, porque ya hemos tenido congresos que, viciando estos procedimientos y tratando de aprobar cosas al caballazo, que creo que es lo que ha ocurrido ahora, lo único que hacen es aprobar normas inconstitucionales. Entonces eso también podría llegar hasta el TC. Sí. Claro, le decía que yo escuchaba durante el debate a la doctora Echaíz, que es la presidenta de la Comisión de Justicia, pero que además ha sido fiscal de la Nación, y ella decía que ya hay antecedentes en los cuales el Congreso ha cumplido con esta tarea de interpretación de ley, que es parte de sus facultades. Y si bien es cierto, el Poder Ejecutivo, en este caso, lo más probable es que observe la norma, el Tribunal Constitucional tendrá que tomar una decisión, pero la norma entra en vigencia, porque también es seguro que el Congreso volverá a votar y la aprobará por insistencia. Mira, lo que sucede ahí es que sin duda hay todo un tema que yo creo que podría ayudar a que el Congreso recupere su legitimidad y va a depender de los congresistas que eso ocurra, porque claro, finalmente tenemos pendiente una elección de magistrados al Tribunal Constitucional y lo que buscaríamos sería que los que integren este tribunal sean los más idóneos, moralmente, éticamente y profesionalmente, como siempre se ha dicho. Pero ¿qué pasa? Que existe la posibilidad de que
leyes como esta, al tener que llegar o eventualmente llegar al Tribunal Constitucional y teniendo de repente, y ojalá no suceda, una elección de magistrados a dedo, por favoritismos, pensando en los votos, políticamente arreglada, ¿no es cierto?, terminen favoreciendo este tipo de leyes y más bien las pasen, las aprueben o las obvien, no las observen, etcétera. Ojalá que eso no suceda, ojalá que realmente los próximos magistrados del Tribunal Constitucional, dependiendo también qué tanto se apure o se dilate esa decisión, puedan ser probos, puedan ser, como ya se había planteado en un comienzo, observados, fiscalizados por la población incluso, y que haya una opinión ciudadana y un debate ciudadano sobre los mejores perfiles, no como la última vez que se trató también de hacer entre gallos y medianoches. Entonces, Mávila, finalmente lo que yo creo es que más allá de lo que vaya o no vaya a suceder, es la forma en la que está sucediendo, y esta forma es claramente antidemocrática, no se está respetando, y creo que la mejor forma de expresarlo y de transparentarlo es de que Juntos por el Perú no se oponía a que el tema de la cuestión de confianza se debata tranquilamente, democráticamente en la Comisión de Constitución como una reforma constitucional. Pero acá hay un temor a los votos, hay una gana de hacerlo todo por mayoría simple, exonerar, ¿no es cierto?, de segundas votaciones, incluso exonerar de debates en comisiones y hacer todo express. Yo creo sinceramente que esa no es la manera, ¿no?, que estamos cometiendo un error. Ahora, usted habla de temores, temores a los tiempos, temores a, digamos, a los votos, ha dicho, pero también podría haber un temor válido del Congreso ante una amenaza que ha venido desde el Poder Ejecutivo cuando algunos de sus voceros, tanto parlamentarios como otras personas cercanas al presidente Castillo, hablan, por ejemplo, con mucha facilidad de disolver el Congreso y de presentar cuestión de confianza por lo que fuere, o de interpretar, por ejemplo, como lo hizo en su momento Martín Vizcarra, una denegación fáctica de la confianza. De ahí la pregunta, estamos entre dos posiciones encontradas y la mayoría ha votado. Lo que queda es aceptar el voto de la mayoría o no, es ese el ejercicio democrático. Es que el voto no debiera ser de la mayoría simple, sino el voto debería ser de los 2/3 que ameritaría una reforma constitucional. Ahí hay una gran diferencia, no solamente es una mayoría así como por palabra nomás, ¿no? Entonces yo sobre eso sí quisiera comentar lo siguiente, sino que creo que lo que no se está mirando en este debate también es de alguna manera la intención detrás, cuáles son, porque podríamos entrar en una competencia, ¿no? Claro. A ver, Martín Vizcarra hizo uso de esta figura para, de alguna manera, que el Congreso, ¿no es cierto?, se vuelva a elegir. Pero de nuevo yo puedo contestarte, el Congreso también tiene la posibilidad y tuvo la posibilidad de vacar presidentes, ¿o no lo hizo? Entonces, de esa manera podríamos entramparnos en una discusión de quién tiene más, quién tiene menos poder, cómo se interpretan las figuras y cómo no. Por eso es que es tan importante y por eso es que las reformas constitucionales tienen una valla de votos mayor, tienen una discusión previa mayor, convocan a una serie de especialistas y hacen de este debate un debate público mayor, porque son tan complejas y tan complicadas que no es tan sencillo como decir, Vizcarra me amenazó, no, pero el Congreso me vacó, no, pero... O sea, esto no es un debate de niños, esto no es un debate de clase, esto es un debate serio y no es lo que se está haciendo acá. No se está debatiendo de manera seria. Lamentablemente, como te digo y te repito, Mávila, aquí lo que se quiere es el mayor escrutinio y no reformas constitucionales. Entiendo. Que a ojos de todos van a caer por su propio peso. Entiendo. ¿La crítica viene entonces por la forma en que se ha hecho o por el fondo? Es decir, si la misma propuesta se hubiese manejado como una reforma constitucional con los límites que ha propuesto la comisión que preside Patricia Juárez, Juntos por el Perú hubiese votado a favor siempre y cuando se introdujera el debate como una reforma en la Constitución? No, porque ahí sí, si entramos al debate de fondo, yo creo que se está limitando la prerrogativa presidencial, así como el Congreso también tiene la facultad, y te lo acabo de mencionar, de juzgar de alguna manera el presidente de la República dependiendo de lo que establezca la Constitución. Entonces yo creo que esos dos mecanismos son parte del equilibrio de poderes y en ese sentido pues no se ha respetado, ¿no? Claro, ahora, pero digo, hay quienes mira, dicen, si me permite, congresista, un minuto, hay quienes dicen que más bien el presidente está, o mejor dicho, el Congreso estaría en desventaja porque el presidente puede ser cuestión de confianza por lo que fuera, o podía ser cuestión de confianza por lo que fuera. El Congreso, ¿no?, necesita una cantidad de votos bastante importante, digamos, para poder finalmente hacer un control de un presidente al punto de vacarlo. Me explico, pero, o sea, Mávila, el Congreso, en el Congreso es más difícil encontrar consensos para vacar a un presidente que para el gabinete hacer una cuestión de confianza.
Claro, tú me dices que el presidente de alguna manera puede, ¿no es cierto?, interpretar y hacer esto por cualquier tipo de causal. Exacto. Por ejemplo, el Congreso puede interpretar, ¿no es cierto?, el tema de la moral por cualquier otra causal también. Claro, pero los votos amarran al Congreso y obligan es, consensos. En cambio, en el caso del gabinete no necesitan votos. No pero en el necesitan caso que el del Consejo de Ministros esté de acuerdo. En el caso del gabinete, cuando se plantea la cuestión de confianza, también se tiene que discutir. Y también es un reto para el presidente recomponer o no los gabinetes cada vez que se le niega el voto de confianza, ¿no? Claro, ahora, yo estoy segura, y esto ya lo ha expresado el propio presidente Castillo, que acá la intención no es cierto?, terminar con el Congreso, seguir con esta crisis, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que las cosas que se han aprobado últimamente lo demuestran, la incorporación del GLP al Fondo de Estabilización, los 99 millones a las ollas comunes, todo eso de lo que no se habla, también es importante visibilizarlo como hay que comenzar a gobernar, y el Congreso también debe apoyar, de repente, y no en todo, porque no en todo estará de acuerdo de repente los congresistas, pero en las cosas que sí reproducen y materializan cosas beneficiarias para la población. Eso creo que es el mensaje ahora, y el Congreso no está devolviendo ese mismo mensaje en positivo. De acuerdo. A propósito del bono, quisiera su comentario con respecto a las declaraciones de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que a la vez es vicepresidenta de la República, porque ella, en un evento en el que precisamente se hablaba y se daba a conocer los alcances de este bono que está entregando el gobierno, se refirió al tema de la recolección de firmas para conseguir o propiciar la formación de una asamblea constituyente, la creación de una asamblea constituyente. Esto es algo, digamos, que está dentro de las atribuciones que tiene un representante del Estado. Hay quienes dicen que ha excedido sus funciones para aprovechar de hacer proselitismo a favor de una causa que es del partido del el que forma parte Dina Boluarte. Mira, yo no voy a opinar si las declaraciones de la ministra, de la vicepresidenta son o no proselitismo, pero yo creo que si es una iniciativa ciudadana recolectar firmas, no veo por quién pueda negarle el derecho a la ciudadanía de poner su firma en alguna iniciativa que le parezca correcta, eso no. ¿no? Hacer proselitismo a favor de una iniciativa de esa naturaleza, porque usted comprenderá que no es lo mismo que la señora Dina Boluarte hable en un contexto X que cuando está entregando bonos, porque a ver, con un poquito de suspicacia uno puede decir, bueno, fíjense, estamos entregando bonos, vamos a cambiar la Constitución y entregaremos más. No, yo no creo, eso no lo ha dicho la ministra Boluarte. No, yo sé que no lo ha dicho, pero hablo de la circunstancia en la que se produce esa declaración. La ministra no entrega el bono, no es que la ministra aparece con cheques, ¿no es cierto?, y los entrega a la población a cambio de que firmen. Eso no se ha dado y eso jamás se va a dar, eso está prohibido, eso no se necesita ni siquiera decirlo, ya hay un marco legislativo y legal para impedir ese tipo de cosas. Incluso le hemos puesto coto, ¿no es cierto?, a las apartes de campaña para que no sean finalmente todo una devolución de favores, de una compra de conciencias. Lo que sí te puedo decir es que yo no solamente hablaba del bono, que en buena hora lo has mencionado para la reactivación de la economía, yo hablaba de 99 millones de soles para las ollas comunes, que a través del programa Cali Warma van a ir a las personas más necesitadas. Esa es una realidad que también podríamos estar discutiendo cómo aportar, cómo acercar al Congreso. Está pendiente que se elija una mesa directiva para la Comisión Hambre Cero que mi despacho ha planteado, está pendiente que se declare de interés nacional la seguridad alimentaria. ¿Por qué eso no se exonera de comisión? ¿Por qué eso no va de frente al Pleno? Eso es lo que yo me pregunto. Declarar de interés nacional la seguridad alimentaria. Nadie se ha puesto, por cierto, pero tampoco nadie lo ha impulsado. Yo presenté ese proyecto de ley y me encantaría que los congresistas que nos escuchen en esta entrevista apoyen esa iniciativa, estoy seguro, y ahí te puedo dar nombres: Norma Yarro, congresistas de Fuerza Popular, congresistas de Acción Popular, muchos con los que no coincidimos en otras cosas, están a favor de eso. Ojalá que también nos apoyen tramitando de manera mucho más fácil su aprobación.